Gente linda, ¿cómo van? Espero que todo vaya excelente. Hoy lunes de Derecho con Nano. Espero que estén pasando delicioso su festivo, que estén por allá viajando y disfrutando del puente. Yo, como siempre y sin falta, les traigo un videito de derecho porque no podemos fallar. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar sobre el acoso laboral, que es un tema que sufren muchos trabajadores, inclusive empleadores, a lo largo de nuestro país, y es un mecanismo de protección que nos trae la Ley 1010 del 2006, disculpen. Una protección laboral que nos trae la Ley 1010 del 2006 para los trabajadores y todas las conductas que suceden de acoso laboral en las relaciones laborales que existen. Entonces, primero vamos a definir qué es el acoso laboral. El acoso laboral está definido como una conducta sistemática, repetitiva y pública que regularmente busca introducir en la mente del trabajador o del empleador la necesidad de abandonar su trabajo o de reducir sus ganas de estar en el lugar de trabajo. Son conductas que están dirigidas a mermar la moral y a causar la renuncia de otro trabajador, haciendo que el ambiente laboral del acosado sea invivible. Y no sé si a ustedes les ha pasado que de pronto tienen un compañero, tienen un jefe que de pronto es muy guache con ustedes, que es grosero, que es violento, que de repente se les suben los humos demasiado fácil. Bueno, pues vamos a ver si eso es o no acoso laboral. ¿Cómo lo vamos a ver? Les voy a explicar las 6 modalidades que hay de acoso laboral y ya después, en otros capítulos, porque esto va a ser una miniserie, vamos a ver todo el acoso laboral un poquito más a fondo. No, un poquito más a fondo no, completamente a fondo. Vamos a estudiar esa Ley 1010 del 2006 por completo. Les voy a traer jurisprudencia, les voy a traer un poco de doctrina y les voy a traer una que otra sentencia que hablen sobre el tema. Entonces esperen aproximadamente unos 4 o 5 capítulos sobre el acoso laboral. Vamos a ver cuántos salen. Yo espero que salgan bastantes. Entonces, bueno, vamos allá. El acoso laboral se puede presentar en 6 modalidades. ¿Cuáles son estas 6 modalidades? La primera es maltrato laboral. ¿Qué son qué? Actos de violencia física o verbal dirigida a lesionar la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quien participa en la relación laboral. ¿Qué quiere decir esto? Cuando, por ejemplo, cuando, por ejemplo, yo tengo un trabajador y este trabajador está haciendo mal su trabajo, está rindiendo muy poco, y yo ejerzo violencia verbal sobre este trabajador para mermar su moral y para hacerle que le den ganas de renunciar. ¿Qué podría ser? Como por ejemplo cuando yo saco a uno de mis muchachos en el call center de llamada para burlarme de cómo pronuncia X o Y cosa porque lo está pronunciando mal. Entonces, digamos, yo cojo y me saco a mí mismo y me digo, Alejandro, discúlpenme ahí, me entró una llamadita, era un poco urgente, la tuve que contestar, pero ya estamos de vuelta. Entonces, cuando por ejemplo mi jefe me saca a mí y me dice, Alejandro, es que no me gusta cómo pronuncias New York, porque es que tú dices New York, y entonces eso me da risa, y entonces lo hace público y se burla con todos mis compañeros, eso es un tipo de violencia. Y eso merma mis ganas de estar en el sitio de trabajo. Por lo mismo, puede ser considerado como un tipo de acoso laboral. La segunda modalidad de acoso laboral es la persecución laboral, que se define como conductas arbitrarias, reiteradas y evidentes, orientadas a inducir la renuncia del empleado o trabajador. Se puede traducir como una carga excesiva de trabajo o cambios repentinos e injustificados en los horarios o inclusive en el lugar de trabajo. Es como, por ejemplo, cuando yo estoy muy tranquilo con mi horario de 8 a 5 y de repente a la empresa, porque sí, solamente porque quisieron, dijeron, no Alejandro, es que tu horario ya no es 8 a 5, ahora vas a trabajar de 5 a 8, de 5 de la tarde a 8 de la mañana. Y esto me cambia a mí totalmente el horario, no tiene ninguna justificación, no tiene razón de ser, simplemente se hace por las ganas y la necesidad de que yo me aburra y deje de trabajar. La tercera modalidad es la discriminación laboral, que se define como trato diferenciado por razones de sexo, de raza, de género, origen familiar o nacionalidad, credo religioso, preferencia política, etc. ¿Esto cómo lo podemos ver? Por ejemplo, ustedes saben que mis tendencias son más bien izquierdistas y pues convivo poco con la derecha, en realidad no me gusta mucho.
En este orden de ideas, una vez tuve un trabajo y en ese trabajo yo no podía expresar mis ideas políticas, porque en el momento en que yo expresaba mis ideas políticas me empezaban a quitar la carga laboral, me empezaban a quitar procesos, me empezaban a discriminar, me hacían a un ladito, ya no me invitaban a almorzar. Todo ese tipo de cosas pueden ser consideradas como acoso laboral. Ahora vamos por la cuarta modalidad. La cuarta modalidad es el entorpecimiento laboral, que son acciones tendientes a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o excesiva con perjuicio para el trabajador o empleador. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Disculpen. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Uno de los ejemplos más sencillos es como cuando, por ejemplo, yo solicito un documento, yo como abogado necesito siempre estar revisando todos los documentos necesarios para mi caso, y yo lo solicito y no me lo entregan y me demoran 8, 15 días, 20 días, un mes para entregarme el documento, y por lo mismo mi trabajo se ve completamente entorpecido, yo no soy capaz de entregar mis cosas a tiempo. Esto se puede traducir como acoso laboral siempre y cuando se cumplan con las anteriores características, que es que tiene que ser público y repetitivo. La quinta modalidad del acoso laboral es la inequidad laboral, que significa asignar funciones en menosprecio del trabajador. Como por ejemplo, ¿qué? Como por ejemplo, a ver, digamos, yo soy la persona que se dedica a hacer el aseo de la empresa. Y dentro de mis funciones está barrer, trapear, sacar la basura, mantener sin polvo los puestos y hacer los tintos. Pero entonces de repente resulta que yo un día vi que se dañó el cable del televisor o el cable de red de X o de Y, y yo, como soy muy estudioso y me gusta trabajar en mí, pues estudié cómo arreglarlo porque la empresa no estaba invirtiendo dinero en eso y lo arreglé. Y después de ese día que lo arreglé, a mí me pusieron de todero. Entonces ya no solo tengo mis funciones de limpieza general, que son lo que comprende mi contrato, sino que ahora también tengo funciones de todero. Y entonces cada vez que se daña un cable, cada vez que se desconecta a alguien, ¿a quién mandan? A mí. Y no me pagan más por esas funciones adicionales. De la manera que están, pues, generando un menosprecio para mí porque tengo una carga laboral excesiva en comparación con la remuneración que tengo. Y por último, la sexta y última modalidad del acoso laboral se llama desprotección laboral y se define de la siguiente manera. Discúlpenme, hoy amanecí con la lengua un poquito trabada, pero eso no importa. Es una conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y seguridad del trabajador mediante órdenes o funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad y protección. Y de esto hay un caso muy clarito. Hace unos pocos días pasó. Resulta que había un domiciliario para una empresa y a este domiciliario no solo le tocaba hacer domicilios, sino que también le tocaba hacer consignaciones de mucho dinero, de sumas grandísimas de dinero en efectivo. Y a él lo enviaban con 0 medidas de protección, ni siquiera le dieron un curso sobre protección y sobre los temas de, pues, el cuidado mínimo que debería tener. En este orden de ideas, enviaban a la persona a consignar 45, 100, 60 millones de pesos sin lo necesario para su protección. ¿Qué hubiera sido necesario para su protección? Podría haberles contratado una escolta, podría haberle dictado un curso sobre seguridad en la vía, podría haberle proporcionado un arma para su defensa, obviamente cumpliendo con todos los requisitos legales, el salvoconducto y todos estos temas. Podría haberle solicitado escolta policial, pero no, la empresa fue completamente negligente en esto y su negligencia pasó al lado del acoso, porque nunca le dieron la protección necesaria y, como ustedes bien saben, este trabajador murió en medio de un atraco, en medio de un fleteo. Por lo mismo, la empresa ahorita está siendo terriblemente condenada, de hecho fue condenada hace poco, por la Sala de Casación Laboral, y en ese orden de ideas, pues van a tener que pagar una indemnización grandísima a la familia de este, pues, ex trabajador que desafortunadamente murió en circunstancias completamente adversas y que la empresa nunca fue capaz de prever y nunca fue capaz de cumplir con los requisitos mínimos de seguridad y protección para este trabajador. Listo, mi gente, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado, espero que les sirva mucho, espero que este contenido les genere alto valor en sus vidas y que por lo mismo me regalen un like, dejen un comentario si es de su interés generar debate y compartan con alguien a quien le pueda servir.
Gracias por todo. Recuerden que tengo un cursito de cannabis, las inscripciones para mi curso de cultivo de cannabis activas. Entonces, vayan a Instagram, allá está toda la información, o me pueden escribir por WhatsApp, o me pueden dejar un comentario acá en YouTube. Yo con mucho gusto les subo toda la información que ustedes me piden. Gracias por asistir, les mando un besito. Chao pues, hablamos el miércoles.